Hola, hoy vamos a hablar acerca del páncreas endocrino. Para hablar de páncreas endocrino, primero tenemos que entender lo siguiente. Al hablar de páncreas endocrino, nosotros vamos a ver que un islote es algo así, donde nuestras células azules son las células alfa. Las que tenemos en rojo son las delta, las D o delta. Y las que tenemos en anaranjado van a ser las beta. Las beta van a producir insulina, las alfa-glucagón y las delta de somatostatina. Eso no quiere decir que solo tengamos esas células en nuestro islote. Nosotros tenemos además unas que son de polipeptido pancreático, verde, unas células E o epsilon, que normalmente van a secretar una sustancia que se llama grelina. Y por si fuera poco, estos islotes también liberan factores de crecimiento parecidos a insulina, o lo que le dicen somatomedinas. Estos a grandes rasgos los que nosotros debemos de saber. Que las alfa liberan glucagón, las delta somatostatina y las beta insulina. ¿Okay? Las PP, polipeptido. Esto es a grandes rasgos lo que va a suceder. Vamos a tener que si yo tengo un aumento de glucosa, sigo las líneas rojas, el páncreas va a producir un aumento de insulina. Tengo glucosa, produzco insulina. ¿Qué va a hacer la insulina? Bueno, en músculo y en otros tejidos va a hacer glucogenogénesis, es decir, formar glucógeno de algunas otras cuestiones. Puedo hacer síntesis proteica para remodelar y hacer crecer el músculo y hago utilización de la glucosa a nivel tisular, es decir, que todos los tejidos empiecen la utilización de glucosa. Entonces vamos a ver cómo lo hace. La insulina además va a estimular al hígado y el hígado va a hacer glucogenogénesis, o sea, generar glucógeno para almacenar el glucógeno y tener energía de reserva, y síntesis proteica a nivel plasmático. Además va a estimular al tejido adiposo. ¿Para qué lo va a estimular? Para que libere ácidos grasos que se van a ir aquí al hígado y que me van a generar igual glucógeno, ¿ok? Eso a grandes rasgos lo que va a hacer la insulina, ¿ok? ¿Qué hace el glucógeno? Bueno, si yo tengo una baja de glucosa, es decir, que yo no tengo glucosa periférica, eso va a estimular al páncreas. ¿Y qué va a generar el páncreas? Secreción de glucagón. Esta secreción de glucagón va a ir al hígado y en el hígado lo que va a generar son dos cosas. Glucogenolisis, es decir, lisar el glucógeno que tenía de almacén, y gluconeogénesis a partir de aminoácidos que se le saquen al músculo y a partir de ácidos grasos que se saquen del tejido adiposo. ¿Ok? Además, el páncreas puede secretar somatostatina, que como ustedes ya han visto, cada vez que yo hablo de somatostatina es un regulador de alguna de estas vías. ¿Ok? Esto es a grandes rasgos lo que pasa con las hormonas pancreáticas. Vamos a hablar más adelante de insulina, ahorita voy con eso. Nosotros tenemos que esta es una molécula de insulina. La insulina se sintetiza en una forma pre-proinsulina. Esta forma pre-proinsulina nos dice que primero tiene un codón de inicio, que sería esta forma pre,
que cuando se empieza a empaquetar se tiene que desprender. Es decir, se hidroliza ese péptido quedando solamente, una vez empaquetada, como proinsulina. Es decir, esa forma pre se pierde en el momento del empaquetamiento por una hidrólisis proteica y quedaría esto. La insulina, que en realidad todo esto sería, junto sería la proinsulina. Dentro del gránulo de almacenamiento lo que va a suceder es justamente una serie de splints o cortes y va a quedar la insulina, que sería esta molécula de aquí, y esto negro sería el péptido C, que es un péptido que no tiene ninguna injerencia o ninguna actividad en nuestra economía, pero que es muy importante para saber si se está o no secretando insulina, porque por cada insulina que se secreta un péptido C. Es decir, que están almacenados de manera equimolar. Por cada insulina voy a tener un péptido C. ¿De acuerdo? Para hablar de la insulina mucho más, tenemos que saber que hay dos tipos de transportadores de insulina. Están los transportadores de sodio que normalmente se encuentran en intestino y riñón. De hecho, en riñón ya los vimos. Y esos transportadores son activos. Si yo digo que son activos, van contragradiente. ¿De acuerdo? Y lo que hacen es justamente un transporte en contragradiente y un transporte activo de glucosa al interior de la célula. Y tenemos los otros transportadores más conocidos como transportadores GLUT. ¿Ok? Estos transportadores GLUT lo hacen, no es un transporte activo, lo hacen por medio de difusión facilitada. Y son muchos serotipos. Nosotros conocemos que es GLUT1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, X y X1. Ahorita son los que se conocen, de hecho se conocen cada año, se conocen más transportadores GLUT. ¿Qué sabemos acerca de los transportadores GLUT? Bueno, vamos a ver primero dónde se localizan. GLUT1 es un receptor que siempre se encuentra en la membrana, siempre, y se encuentra en todos los tejidos. Algo muy característico es que los eritrocitos solamente tienen GLUT1. ¿Ok? GLUT2 no se encuentra en la membrana, se puede encontrar citoplasmático o se puede traslocar. Se encuentra en hígado y principalmente en islotes pancreáticos. GLUT3 se encuentra igual en la membrana, siempre se encuentra en cerebro. GLUT4, que es uno de los receptores que es más afín a la insulina y que de hecho es activado por la insulina, se encuentra citoplasmático, es decir que en presencia de insulina pasa a la membrana
Y se encuentra en músculo estriado, músculo cardíaco y en tejido adiposo. GLUT5 se encuentra en intestino, riñón. GLUT6 en vaso. GLUT7 se encuentra en hígado. Ya son los que mayor importancia tienen. ¿Qué sabemos acerca de estos transportadores GLUT? Bueno, sabemos que el GLUT1 normalmente se encuentra en la membrana y que además durante el desarrollo fetal hay mucha expresión de este GLUT1. Se encuentra en todos los tejidos y es el más ampliamente distribuido. ¿Ok? ¿Qué más sabemos? Bueno, GLUT2. GLUT2 transporta galactosa y fructosa, además de glucosa, ¿no? Pero tiene mucha más afinidad por fructosa y galactosa. ¿Qué más sabemos? Pues que se expresa en las células beta pancreáticas, en los hepatocitos y en algunas células tubulares renales. El GLUT3 pues es un transportador de alta afinidad, pero este GLUT3 tiene algo muy importante que normalmente, si ustedes se dan cuenta, tiene otros receptores que están agregados, o bueno, es lo que nosotros nos dicen. Y GLUT4 tiene una gran afinidad por la glucosa. Se expresa principalmente en tejido muscular estriado, cardíaco y en el adipocito, y puede tener algunos problemas cuando nosotros lo vemos en el... Más adelante, que lo vamos a ver específicamente, puede haber algunos problemas con la expresión de este receptor. La señalización intracelular de insulina se da de esta manera. Nosotros tenemos que son un receptor que tiene fosforilación o residuos de tirosina al final. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que la tirosina se va a fosforilar. Estos residuos de tirosina van a fosforilarse. Esta fosforilación va a generar otra fosforilación del GTP a GDP y por lo tanto que se active una vía que nos va a dar al final una regulación génica, es decir, expresión de algunos genes. A corto plazo, los efectos de la insulina es un aumento de la captación de glucosa, un aumento de la utilización de glucosa en los tejidos, un aumento de la lipogénesis, un aumento de la síntesis de proteínas. A largo plazo nos puede dar hipoglucemias, a un aumento de la somatostatina, una liberación de adrenalina y de noradrenalina. Eso es como sucede que se activa el receptor de insulina. Algo que se me olvidó mencionar es que justamente cuando se activan estos residuos de tirosina en nuestro receptor, también se da la activación de un receptor GLUT4 que está normalmente citosólico para que se trasloque hacia la membrana y se exprese. Esto pasa en el músculo cardíaco, ¿de acuerdo? ¿Qué más va a pasar? Bueno, hay defectos en la secreción de insulina. Ustedes los conocen muy bien. Estos defectos en la secreción de insulina pueden ser por varias causas, como por ejemplo, mutación genética del receptor, mutaciones en el DNA, mutaciones en los canales de sodio, potasio, ATPasa, fallos en la modulación del calcio intracelular, entre muchas otras cosas. Pero también nosotros podemos tener algunas cosas como es una enfermedad.
Y esta ustedes la conocen. Diabetes mellitus. Mellitus porque era de miel. Esta enfermedad fue descrita desde la época de Platón y Sócrates. Y bueno, ustedes saben que hay dos tipos de diabetes. La tipo 1, que solamente tiene el 2% de la población y es autoinmune y tiene anticuerpos contra las células beta pancreáticas. Es decir, no producen insulina. ¿Ok? Y bueno, existe la diabetes mellitus tipo 2, que esta es el 98% de todos los enfermos de diabetes mellitus. Esta es adquirida. ¿Y qué pasa con la diabetes tipo 2? Bueno, normalmente esta no es autoinmune. Esta se da en población que normalmente tiene hábitos alimenticios malos, que sufre obesidad, y que se va dando a lo largo del tiempo. Es decir, cuando a alguien lo diagnostican con diabetes mellitus tipo 2, quiere decir que desde hace más de 5 años ya está teniendo cambios en su cuerpo acerca de ello. ¿Qué más sabemos? Bueno, los tejidos periféricos normalmente tienen una deficiencia a la sensibilidad, o sea, se pierde la sensibilidad de los tejidos, o hay una disminución de la sensibilidad de los tejidos a la insulina. Es decir, ¿se secreta insulina? Sí, pero no, en los tejidos no se sensibiliza y no se mete la glucosa. Dicho de otra manera, lo que nosotros vemos es que si nosotros comemos un alimento tenemos un pico de glucosa y en este pico se secreta insulina. ¿Para qué? Para que los niveles bajen. ¿Ok? Se secreta la insulina va a sus receptores, que ya los expliqué, que tienen residuos de tirosina, y eso hace que se expresen receptores para glucosa, y estos receptores se les pega la glucosa y la glucosa la internalizan a la célula. Eso es lo que debería de pasar. Estos pacientes, ¿qué es lo que sucede? Comen, se secreta insulina. Esta es la glucosa, ¿eh? La glucosa sube, se secreta insulina, pero ¿qué creen? Tarda mucho tiempo o sea, no hace el efecto. ¿Por qué? Porque los tejidos ya no tienen la sensibilidad de traducir la señal de insulina para la expresión de receptores GLUT. A esto se les llama resistencia a la insulina. La pérdida de sensibilidad se le llama resistencia a insulina. Hay algunos autores que les van a decir que cuando presentas resistencia a la insulina es una prediabetes. ¿Qué es lo que está pasando? Que aquí ya tus receptores ya no están actuando como deberían de actuar con la insulina que estás secretando. Eso es lo que está pasando en tu cuerpo. ¿Qué pasa? Ese término de prediabetes no existe. ¿Ok? Luego, aquí, ¿qué vamos a dar? Vamos a dar algunos medicamentos que me van a ayudar a combatir esta resistencia a la insulina. O dicho de otra manera, me van a ayudar y aumentan la sensibilidad de las células a la insulina. Es decir, voy a secretar la misma insulina que siempre he secretado, pero mis células van a ser más sensibles. Eso es lo que hace más o menos a grandes rasgos la metformina. En las pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pues si no se están atacando las células beta pancreáticas y no hay insulina, ¿qué les tengo que dar? Insulina.
Y es por eso que les dicen que estos son insulino dependientes. Y estos les dicen no insulino dependientes. Pero ¿qué va a pasar con el tiempo? ¿Se acuerdan que un receptor que se llama GLUT2 se expresa en las células beta pancreáticas? Pues resulta que ese receptor GLUT2 se va a expresar, al igual que casi todos los receptores GLUT, cuando hay un aumento de insulina. Si mi organismo tiene esta resistencia a la insulina, lo que va a suceder es que tampoco voy a expresar los receptores GLUT2 en el páncreas. ¿Qué quiere decir esto? Que también poco a poco voy a ir desensibilizando mi páncreas y por lo tanto produciendo cada vez menos insulina. Es decir, que un diabético que es diabético tipo 2, que es más o menos el 90, 95 hasta 98% de los casos, a diferencia de un diabético tipo 1, que es de 2 hasta el 5 o 10% de los casos, dependiendo del país que hablemos, en México el porcentaje es así, un diabético tipo 2, que es una diabetes adquirida, va a empezar con disminución de la sensibilidad a la insulina, o sea, hace resistencia a la insulina. Van a pasar 5 o 10 años y este paciente de repente va a empezar a bajar la cantidad de insulina que secretábamos normalmente. ¿Y qué va a pasar? Le vamos a dar un fármaco para tratar de exprimir sus células betas pancreáticas para que produzca otra vez insulina al tope. Pero esas células van a ir decayendo su producción de insulina normalmente. Y por eso llega un punto en que aquí a los diabéticos tipo 1 a largo plazo también les damos insulina porque ya no producen la insulina que requieren. Eso es un proceso que se llevó a lo largo de 10, 15, 20 años de tener diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? No es algo que sea de forma abrupta. Con esto terminaríamos a grandes rasgos todo lo que es del páncreas endocrino. Me faltan algunos detallitos que les daré más adelante, que se los daré cuando veamos gastrointestinal, pero que no considero que sean tan necesarios e indispensables para ver esto de páncreas endocrino. Cuídense, chicos, hasta luego.